escalafón del poder. En nuestro país, mantenerles el paso a los corruptos requiere capturistas abocados a recopilar y clasificar toneladas de información. Y qué mejor que un atlas para delinear el saqueo presente a lo largo y ancho de la República Mexicana. ¿Qué tanto es tantito? Atlas de la Corrupción en México 2000-2018 es una recopilación de la información periodística que ha tomado por asalto a los medios en los últimos años. Este libro es una guía ilustrada para avanzar por esas aguas con humor y doble sentido. Me permito presentar a sus autores que el día de hoy nos distinguen con su presencia. Iniciamos por Carolina Rocha Menocal, periodista. Estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha trabajado en Televisa y Televisión Azteca, columnista del Universal, Reforma, El Independiente y Más por Más. Conductora del programa Hechos Sábado, El Otro México, Perspectiva 13 y coautora del libro ¿Qué tanto es tantito? Atlas de la Corrupción en México 2018. También nos distingue con su presencia Miguel Pulido Jiménez. Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, especialista en Derechos Humanos y Procesos de Democratización en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ha sido profesor de Derecho de la Información en la Universidad Iberoamericana, es autor del libro El Derecho a la Información es un Derecho Humano, además es coautor de Responsabilidad y Reparación, un enfoque de derechos humanos. Actualmente es director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Y sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra a los autores. Bienvenidos. Ay, muy buenas tardes, qué gusto estar aquí. Yo estaba muy nerviosa, dije, me va a pasar como en mi cumpleaños número 8. No va a llegar nadie, como no aflojé la cartera como hacen los mexicanos, no fui corrupta. Dije, no, hombre, esto va a ser el alto vacío. O sea que estoy muy contenta de que estén aquí con Miguel conmigo. Y no sé si lo estén sintiendo en la vibra de este recinto, pero están acompañados de la magia del enriquecimiento ilícito. Porque estos personajes que nos están acompañando, nosotros en nuestro libro, El Atlas de la Corrupción, que tanto es tantito, los convertimos en santos. A ver, ¿cómo no va a ser santo quien es capaz de generar tanta riqueza de un trancazo? O sea, habrá quien que quiera sobarle la panza al Duarte de la abundancia y le sobas bien y le da una casa hasta tu tía. ¿O qué me dicen del patrón del Golfo? ¿Sigue prófugo nuestro patrón del Golfo? Ah, no, está en Florencia, lo agarraron. De hecho, decíamos que él no protege contra Interpol y esas policías, sobre todo la policía italiana, porque nos lo agarraron, pero hasta tiene una oración. Angelito de mi guarda, ¿cómo era? Angelito de los Zetas, de mi dulce compañía, no me abandones la merca ni de noche ni de día. Tenemos a Eladio, ¿cómo se llama? Aguirre, ¿verdad? Es que fíjense ustedes que ya me dan tanta fobia que hasta me quiero olvidar de sus nombres. Que obviamente sabemos de él por su ausencia cuando fue la catástrofe de los 43. Y también, pues sí, un santo milagro porque no está en la cárcel, uno no lo entiende. Y bueno, si estamos en Chihuahua, ustedes saben que tienen a un gran banquero, un empresario fantástico que se llama el Banduarte, César Banduarte. Logró hacer de la nada un banco, logró fundar empresas fantasmas, financiar campañas para el PRI, hizo del lavado y el planchado un arte único. Y bueno, además facilita los cruces transfronterizos de manera muy fácil porque está encantado ahí en El Paso. De hecho, ya tengo información que nos mandó saludar, que está en el spa, que él está muy contento porque goza de toda impunidad. Entonces, acompañados de estos santos del horror mexicano, lo que quería es simplemente que nos riamos un poco de un tema que es tan terrible, tan doloroso, el de la corrupción en nuestro país. Y que de alguna manera ya nos hemos acostumbrado tanto a él que si no lo tomamos riendo no tendríamos forma de salir a las calles en México sin querer darle un golpe a una persona o a un funcionario, dado el saqueo tan recurrente del que ha sido víctima nuestro país. Nosotros lo documentamos del año 2000 al 2018
Ahí tengo que reconocer que yo tengo muy buena imaginación, es decir, si ustedes ven los monitos y las ironías y demás, ahí hay mucha parte de mí, pero en realidad quien es un experto en temas de transparencia, en temas de corrupción, en temas de derechos humanos, yo creo que de hecho el hecho que no te roben del erario público tiene que ser un derecho humano, ya últimamente en México, porque todo lo hacen leyes, eso podría ser una nueva ley. El derecho a que no me robes, por favor, te lo suplico, ya, dejen de saquearme. Entonces, Miguel tenía una base de datos brutal, enorme, y tuvimos que hacer de verdad una elección de los malos de Malolandia. O sea, ¿cómo le haces para entrar al Atlas? Porque sabemos que corruptos hay muchísimos. No, pues este presidente municipal de aquí sí cumple porque se robó un rancho, se robó 3 yeguas. Oye, pero no salió en primera plana. Bueno, entonces no, porque si no íbamos a hacer una enciclopedia, y la verdad es que la editorial no hubiera querido participar con nosotros en esa enciclopedia de corruptos. Entonces, el esfuerzo que hicimos Miguel y yo, y le voy a ceder la palabra, ya luego me la regresará porque yo interrumpo muchísimo, fue tratar de ver este problema que fue el más presente en las campañas políticas. Quizás sea con el tema de la seguridad, el problema que más nos agrede y nos molesta y nos frustra y enoja a los mexicanos, que es la corrupción, y ponerlo en un mapa con sus 32 estados es darnos cuenta que no existe un solo rincón en México donde un político no esté abusando del cargo público, no esté robando, no esté malversando fondos, no esté tratando de hacer campañas políticas con ese dinero, y que ningún estado se salva, y que además el fenómeno obviamente no es solamente del 2000 al 2018, sino que sí ha habido un gran cambio en nuestro país, y a partir del 2000 hemos visto a una prensa mucho más crítica, más proactiva, que también ha pagado mucho más caro los costos de su denuncia, pero gracias a todo este ejercicio periodístico nosotros pudimos elegir y escoger entre miles de documentos, todos públicos, todos publicados. Es decir, aquí no hay ninguna historia nueva, todos sabemos estos casos. Una cosa es que las aguantemos como el pipila, no sé bien, pero bueno, aguantones como somos, pero que ahí han estado documentados por la prensa sin que nada ocurra. Entonces nos llevó a preguntarnos pues, ¿qué tanto es tantito, dado que parece que podemos resistir todo lo que nos pueden robar y que podemos tener presidentes municipales como el tal Laguín? De hecho, de ahí salió nuestro título del libro, que dijo: yo solo robé pero poquito, ¿no? Creo que ya le encontraron que robó un chihuahua, por no decir una grosería. No hubiera seguido con una L. Pero bueno, Miguel sí tenía un plan de cómo íbamos a empezar esta presentación. Yo nada más quería que se sintieran el ambiente aquí con los gobernadores que están tan felices. Unos prófugos, otros viviendo la buena vida en la cárcel. Este señor que va a estar, ¿cuántos años en la cárcel? De 4 a 7, ¿no? Tiene una sentencia de 9 años, 2 de 4 y 7 meses. Ahora, pobre, ¿eh? La verdad es que ha sido tan injustamente tratado que ya está pidiendo que le revisen el caso a ver si eso se reduce a 2, ¿no? Podrá vivir toda la vida con lo que siga. En fin, vas tú ahora sí, Miguel, empieza por donde querías comenzar. Buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias por venir. Este ejercicio es prácticamente una pequeña muestra de cuál fue el proceso de construcción del libro. Caro no necesita presentación, quienes la conocen saben que es un torbellino, ¿no? Tiene una energía impresionante y además tiene un compromiso con la creatividad y con encontrar nuevas formas de comunicación. Y yo vengo de otra tradición, la tradición laboral en la que yo he estado por muchos años, había sido la de las organizaciones de sociedad civil. Hago una aclaración: cuando fui presentado se dijo que soy director ejecutivo de Fundar. Hace apenas 4 años que no soy director ejecutivo de Fundar. Pero está en tu tarjeta de presentación, no te hagas como no te sientas. Pero trabajé ahí 10 años y fui director de Fundar muchos años. Y yo vengo como de una tradición de trabajar con los datos y, como decía Caro, con las bases de datos, etc. Y yo lo que le proponía a Caro, porque yo acabo de llegar hace 20 minutos al aeropuerto, me trajeron y cuando entré venía llegando. Nos saludamos y le dije: hacemos la presentación como la que hicimos una vez en Gandhi. Primero describimos el proceso de creación del libro
para que como lectoras, lectores, un poco entiendan qué fue lo que tratamos de hacer, etc. Después hablamos un poco sobre el contenido del libro y cerramos con una reflexión sobre la corrupción. Y Caro me dijo, sí, se sentó e hizo otra cosa. Eso es exactamente lo que sucedió con el libro. Soy como una promesa de campaña. Exactamente. Y luego ahora somos como los Pimpinela de la corrupción, ¿no? Entonces tenemos ya así como esta dinámica de que a la limón hacemos las intervenciones. Déjenme les cuento en una síntesis cómo surgió el libro. Porque una mañana de un día no tan cualquiera, yo iba caminando por Ámsterdam, en la colonia Condesa, y de repente me encontré a Carolina, con quien me une una amistad de muchos años y con quien además alguna vez trabajé unos reportajes muy interesantes sobre el tema de salud en Guerrero, etc. Yo le he visto irse a meter a las comunidades, entrar en un compromiso por llevar las historias, no desde la fantasía reporteril, sino desde un compromiso de documentación en realidad muy profundo. Y entonces nos encontramos ahí y Caro me dijo, Pulido, qué bueno que te veo. Quiero hacer un libro sobre corrupción y contigo es con quien lo voy a hacer. Y dije, bueno, está perfecto. Yo quiero hacer un libro sobre corrupción porque tengo una base de datos. Y entonces yo le empecé a explicar mis rollos y me quedó viendo. Y un poco como lo de ¿dónde están? Y el Torbellino. Y me dijo, ni madre, no vamos a hacer eso. Que eso no lo va a leer nadie. Tenemos que entender en un país en donde la gente lee poco, en donde el spam de atención cada vez es más reducido, necesitamos encontrar una forma creativa para llevarle estos temas a la gente. Y lo que ustedes encuentran en el libro, sin vanidad extrema, es lo mejor de un proceso de diálogo entre dos personas honestas por encontrar una forma de llevar un mensaje que a los dos nos interpela. Este país está cayendo a pedazos por muchas cosas. Y una de esas muchas cosas es por la corrupción que nos azota. Este país tiene un problema de memoria, tiene un durísimo problema de memoria. Tenemos una cosa de olvido. Una de las frases que Caro puso al inicio cuando estábamos escribiendo la estructura del libro era: no termina de pasar un escándalo cuando llegue el otro. Se nos olvida porque no podemos ir digiriendo la gran cantidad de información. Entonces, ¿cómo hacíamos un libro que al mismo tiempo fuera un material de consulta, que uno no se viera tentado a arrumbarlo ahí, que tuviera suficiente información para de repente regresar a él, pero que tuviera esta cosa como creativa? Y Caro imagina mucho. Entonces entramos en un proceso, y ahora dejo que ella cuente otra parte de la historia, pero entramos en un proceso en el que al principio Carolina me decía, chíngale Pulido, yo soy veracruzano y luego se me salen esos tecnicismos que allá son correctos y en el resto del mundo no. Chíngale Pulido, que vamos súper retrasados, que no sé qué, que con el tema y el contenido. Y yo así de, Caro, es que no me sale la estructura porque la escaleta. Y nosotros imaginábamos cada uno de los episodios, el otro lo revisaba, después lo discutíamos con los ilustradores y ahí estaba, ¿no? Era un proceso como bastante interesante. Y yo al principio empecé muy estresado porque no me daba cómo imaginar creativamente, no sé, Caro imaginaba los pájaros en el alambre, este es de los primeros que imagino. Y decía, claro, un pajarito que tenga un casco y entonces se refiera, y era una síntesis de esa filtración, de esa llamada, en una imagen muy poderosa y además todo el proceso de investigación que teníamos documentado. Pues yo, nada más para que vean cómo son las cosas, para cuando acabé el libro yo decía, échenme más, ¿no? Ya estoy bien entusiasmado, porque ya le había agarrado el gusto a romper con esa forma en la que yo había tratado la información, y esta es mi reflexión personal que les quiero compartir, que me funcionaba a mí, tranquilizaba mi psique y me hacía quedar bien con mis amigos que sé que andan en este foro, Mauricio Merino, Luis Daniel Vázquez, Ricardo Rafael, y uno bien a toda madre dialogando con ellos y dialogando entre nosotros, pero sin tener posibilidad de hablar con la gente, sin tener posibilidad de estos encuentros mucho más francos. Y esa es una de las cosas que yo agradezco del proceso de creación del libro, que Carolina me ayudó precisamente a tener la oportunidad de mirar a tantas personas a los ojos y decir, estamos muy preocupados por el tema de la corrupción, tenemos que encontrar nuevas formas de abordarla. Muy bien, ya no sé qué me toca, pero escucharte sí me deja ciertas meditaciones. Escribimos hechos unos locos, porque se venía la elección presidencial del 2018, que parece ya una eternidad. Las transiciones no deberían de durar lo que duran, así es un comentario al margen, pero bueno, nosotros consideramos que era muy importante que la gente tuviera literal como un manual de ¿y cómo voy a llegar a votar? Ah, bueno, pues yo soy de ¿qué estado?
Nuevo León. Ah, pues yo soy de Nuevo León, entonces de ahí vas corriendo a tu episodio de Nuevo León. Exacto, y entonces te acuerdas de la Arrazábal y los mendigos quesos, el gas, la corrupción y un tema bien importante, la muerte, la gente calcinada, porque eso es la corrupción. Ahí les dejamos una pregunta en sus banquitas de ¿por qué crees que la corrupción daña a México? Mucha gente podrá ver la corrupción como un político enriqueciéndose, y sí se enriquece, pero las consecuencias de un país clavado en la corrupción es un país que no funciona, en primera, porque el mérito no sirve de nada. Tener educación o no tener educación no te sirve de nada porque no hay forma de moverte socialmente. No sirve de nada tener una licencia de conducir cuando la banqueta no es tuya, es de un señor que puso un bote y tiene el derecho a poner el bote. O sea, la corrupción como país nos destroza en todas las estructuras que hace que algo funcione. Un empresario no puede emprender si no es amigo de alguien y no tiene un contrato y un moche. Entonces, lo que queríamos es que llegáramos a los quesos de la Arrazábal y dijeras, ok, ¿y este cuate de qué era? Del pan. Bueno, ok, ya, me choca el pan. Y entonces luego agarraras y dijeras, bueno, pero voy a seguir leyendo aquí de Nuevo León. Y veías a Fray Rodrigo Medina de las Casas, le pusimos Fray Rodrigo, ¿ese no está dibujadito? Sí. Sí, Fray Rodrigo. Es para todo aquel que quiera un crédito hipotecario, una visión de dónde construir casas. Era su papá, ¿verdad? Y cruzar fronteras y tener propiedades. Entonces, el ejercicio para nosotros era súper valioso y importante antes de las elecciones, no solo para que alguien que no está tan politizado y está tan interesado en el tema de los políticos, que además al parecer por lo que vemos en el mundo a nadie ya le interesan los políticos ni lo que los políticos nos puedan decir. Entonces era infórmate aunque sea con los monitos, porque además yo soy una ferviente creyente que la mejor opinión que tiene este país de verdad son los moneros, son grandes, son grandiosos, son un editorial de un trancazo y entiendes todo. No necesitas tener maestría en Harvard o en MIT, yo no sé dónde se educan ahora últimamente nuestros políticos. Pero bueno, y lo segundo era que también como militante de los propios partidos, pues tenías que decir y ver, ay, mira qué padre, ay, acaba de llegar aquí a nuestro partido, ¿cuál fue de las que se mudaron? ¡Ay, Napoleón Gómez Urrutia! Miren, ni siquiera sabíamos que Napoleón Gómez Urrutia iba a terminar siendo un honorabilísimo senador de la República, pero claro, como tuvimos que hacer una galería de chavos, de líderes sindicales, porque en este país también la corrupción se viste de chavo, tiene líderes sindicales que han trabajado para sí mismos, para sus cuentas, para que sus hijas viajen en los jets ahí y con el perro bulldog como la de Romero de Champs. Pues responsablemente incluimos a Napo, ¿verdad? Que vivía tantos años allá en Canadá. Y darte cuenta que cuando sale el libro publicado, Napo ya era relevante, porque iba a ser parte de la boleta y del juego político, que fue impresionante, ¿no? Otro renacido, Marcelo Ebrard, va a ser nuestro secretario de Relaciones Exteriores. Creo que, creo que va a ser, casi puedo apostar toda mi botellita de agua. Ay, cómo me gusta el agua, no la quisiera perder. Bueno, y dejó un cochinero en la línea 12 del metro. Entonces, pues yo no sé si es inocente el señor o no. Lo que sí sé es que no lo probó, y lo que me queda clarísimo es que fue una obra que fue mucho más costosa que de lo que debía de ser, que la inauguraron y a los 3 días de inaugurada eso servía exactamente nada más para la foto de los periodistas y para que nos mofáramos todos. Y eso pasa en todos los estados. Entonces yo sentía que era muy importante previo a la elección que Miguel y yo, que somos muy idealistas, hiciéramos como locos el trabajo de poner en un mapa, estado por estado, ratero por ratero, motín por motín. Pero el día de hoy vuelvo a ver el libro y lo sigo viendo fresco, porque aquí están los personajes que nos gobiernan y los que siguen tomando las declaraciones. Si te quieres encontrar a Vicente Fox, aquí lo buscas, le das la vuelta por ahí. ¿Dónde andaba Fox? ¿En Querétaro? En Guanajuato. Sí. Bueno, porque ahora le ha dado por estar el pobre en una miseria que lo está atosigando. Va a vivir muy pobre, no tiene pensión. ¡Ay, qué bárbaro! Como el 70% de los trabajadores de este país. ¡Qué horror ser igual a los mexicanos! Y te sigues topando con muchos personajes. Y nosotros partíamos, o Miguel empezaba diciendo algo bien importante, que no podemos olvidar. Por ende, este libro deja presente este mismo tema.
Miren, perdonen a quien ustedes quieran, eso es algo muy personal y es del alma y seguramente tiene que ver con el credo. Pero el olvido no es una posibilidad para un país que quiere cambiar y que tiene anhelos de crecer y modificarse. Entonces no puede haber olvido y siguen aquí estando los mismos corruptos. Me imagino que habrán más tomos, pero yo quisiera que no. Pero sé que van a haber más tomos si no hay cambios profundos en la forma en que la sociedad lavamos la cara de nuestros corruptos, en que los partidos reciclan a sus corruptos y en que las leyes no se les aplican como si fueran ellos seres de otro mundo. Y ya. Bueno, ahora te voy a entrevistar. Déjenme, les comparto dos cosas más sobre lo que dice Caro a propósito del contenido del libro y después nos movemos a una reflexión cada uno sobre la corrupción y abrimos a la conversación, que es a lo que venimos, ¿no? Yo creo que Caro hace una descripción de lo que uno puede encontrar en el libro con una frase cuando dices, yo lo siento fresco y se actualiza. Y en algún sentido, el ejercicio de documentación terminó teniendo una suerte de efecto pitonizo. Ustedes pueden encontrar en una sección del libro que dice los faranduleros de la política. Y en los faranduleros de la política, la reflexión que surgió de Carolina y después todo el libro iba así, cada quien ponía una idea, íbamos discutiendo y hasta que maduraba y después peleábamos con los ilustradores para que trataran de sacar de nuestro cerebro lo que queríamos. Y en el de los bellos faranduleros o los faranduleros de la política, tú escogiste la palabra querida, la reflexión empezó con por qué hay esa relación tan frívola con el ejercicio público. La idea de aparecer en portadas de revistas, el tema de las parejas entre el político y un personaje del mundo del espectáculo. Y bueno, si ustedes se quieren poner sofisticados, pues sí, hay un profesor en Wisconsin, en la Universidad de Madison, que lleva muchos años escribiendo sobre la política como espectáculo, ¿no? Pero no era esa la reflexión, no era desde la densidad académica. La reflexión era desde lo que nos está pasando con las revistas del corazón, etc. Pues qué les cuento, ¿no? Con lo de la boda poblana y la revista Hola. La reflexión sobre esa onda frívola del ejercicio del poder terminó anunciándose en el libro. Y esa es una de las cosas que para mí parece que son menores, pero resultan de un ejercicio de sistematización de 18 años de historia de la corrupción en el país. Cómo hay cosas que casi podemos anticipar que van a suceder si le prestamos atención al libro. Por eso para mí también el libro es un ejercicio de llamada de atención, de cosas que son prácticamente repetitivas y de patrones, que si nosotros lo entendemos, entonces tenemos mejores elementos para cambiar y para no repetir. Creo que también el libro es una suerte de crítica no directa a un fenómeno, la democratización en el sentido de la liberalización del acceso al poder, es decir, la competencia de varias personas con posibilidades más equilibradas para acceder al poder. Eso trajo aparejada una corrupción impresionante. Y eso no lo hemos digerido. Porque cuando no había competencia electoral, solo había un modelo de saqueo. Porque no había esta relación entre el financiamiento ilícito de las campañas como una modalidad de expectativa para el saqueo posterior. En la medida en la que la competencia electoral se hace una realidad en el país, y de esto se ha escrito poco y se ha dicho poco, en la medida en la que la competencia electoral es una realidad en el país, se generan nuevas formas de corrupción. Si alguien me malinterpreta y cree que estoy defendiendo el autoritarismo, le pido por favor que no es eso lo que estoy tratando de decir. Lo que estoy diciendo es, cada que pongamos una tesis de transformación del país, seamos lo suficientemente maduros como sociedad para problematizar sobre los problemas que va a traer. El financiamiento ilícito de campañas es un extraordinario problema. De eso se trata ODB. Esencialmente, esa es la fórmula de trabajo de ODB. ¿Y esta? Esa es la fórmula de trabajo de esto. Financiar campañas políticas. ¿Por qué? Porque hay competencia. ¿Por qué tienes incentivos para robar y para
amasar otras estructuras clientelares que funcionan distinto al clientelismo del autoritarismo. Y de eso tenemos poca reflexión explícita, pero hay mucha reflexión implícita que ustedes van a encontrar en el libro. Otra forma de democratización. Y otra idea que creo que atraviesa el libro son las formas de federalismo. Caro lo dice de manera más bonita porque dice, no es la misma la forma de robar del norte que la del sur y cada quien tiene su forma vernácula y hay una tropicalización de los fenómenos. Bueno, la tesis subyacente a eso es que cuando nos emocionamos en el 90 y tantos con el municipalismo y la tesis del 115 constitucional y hay que trasladar el poder hacia abajo al punto más cercano de contacto al ciudadano, no diseñamos los modelos de control de esos tramos y empezó un montón de robadero. Cuando le pasamos a pasar a los gobernadores recursos con el seguro popular a lo loco, se empezaron a robar ese dinero. Entonces el federalismo empezó a ser un problema y eso hace que el libro tenga personajes variopintos, porque ya no se roba con verticalidad, sino se roba atendiendo a la estructura federal. Entonces esa es otra cosa que me parece que también es subyacente. Y una última cosa para decir cómo leer el libro, para darle otro eje, para tenerlo ahí con otro toque de sabrosura. Yo encuentro que el libro tiene además de un hilo histórico, porque empezamos con los próceres y terminamos con estos santos que son mucho más coetáneos nuestros, el libro además tiene, y ustedes lo van a ver, tiene una suerte de ensanchamiento en los escándalos de corrupción. Hay una línea temporal, en el 2000 hay muchos escándalos, pero conforme nos vamos acercando al 2018, los escándalos de corrupción se incrementan. Hipótesis puede haber varias. La prensa ha sido más libre, sería mezquino, ¿no? Caro lo ha dicho en otras presentaciones del libro. El libro es posible gracias a muchos periodistas valientes que lograron documentar muchas cosas que nosotros solo sistematizamos. El trabajo del periodismo de otros colegas está reflejado aquí. Quizá esa es una de las explicaciones de por qué, si uno ve el libro desde otra perspectiva, se van ensanchando conforme pasa el tiempo los escándalos. La otra, que me parece que es una tesis subyacente, es que las formas de corrupción se volvieron más golosas. Los personajes que están retratados alrededor, y a los que Caro decía que se sentía como una mala vibra, encontraron no solo mayor presupuesto, porque como ustedes saben el presupuesto público se ha incrementado considerablemente en este país, sino también avances tecnológicos y otras modalidades para corromperse. Y eso ha hecho que los escándalos evolucionen de manera muy particular. Entonces creo que esas son otras formas de leer el libro, además de un libro de consulta, además de un libro de humor, además de un libro provocador, de un ejercicio de memoria que sí busca irritar para que se active la ciudadanía. Creo que también hay esas otras lecciones. Preocupémonos por qué implica la democracia con sus complejidades, qué implica el federalismo con sus complejidades y qué implica que se sofistique la administración pública, porque también ahí es donde se sofistica la administración pública, se sofistican las maneras de robar. Bueno, yo nada más quería hacer un agregado, porque me dio risa que dijera Miguel que si éramos un poco pitonizos en el libro, y entonces habló de todos estos personajes superfluos que tenemos en la política mexicana, porque son como una casta aparte que les gusta mostrar el dinero, enseñarse y demás, y caímos en la moda fifí de César Yáñez, ¿no? Pero lo que me da risa es que el capítulo ese del que hablaba Miguel tenía como gran protagonista a Manuelito Velázquez. ¿Velasco? Ah, Velasco, ¿verdad? Sí. Entonces, ya sé que es Velasco, pero le quise decir por pura maldad. Y es un político que nació de gobernador priista, que se reinventó en el Partido Verde, que nunca ha sido otra cosa que no sea una camaleonés del mismo PRI, y que ahora va a ser parte, por lo que se dice, ahí sí no lo puedo firmar, va a ser parte del nuevo gobierno con Morena. Entonces tú dices, ¿qué le está sucediendo a este país? Y lo que yo noto es que se reciclan estos personajes, que los corruptos siempre pueden caer sobre sus pies, y entonces nada más hay una pregunta muy sencilla: bueno, ¿y por qué roban?
Pues porque pueden. Mi papá decía un chiste muy vulgar y muy grosero y se los voy a tener que decir. Pero es que eso es lo que tiene que cambiar. Decía mi papá, que es groserísimo, es de Monterrey, que pelado, no es mi culpa, yo nada más soy vocera. Decía, y bueno, ¿por qué los perros se la viven lamiéndose los aquellos? Ay, pues no sé, papá. Ay, mija, pues porque pueden, si más estaríamos nosotros también. Entonces, la realidad es que en este país la impunidad ha facilitado la corrupción en los niveles en que la tenemos. Yo soy una convencida, digo, no estudié sociología, no puedo decir que tengo un doctorado, pero vámonos a la teoría de los economistas y la racionalidad. Bueno, los seres humanos, los seres vivos, siempre queremos tener resultados eficientes. Si queremos movernos de A a B, cruzar una calle, pues lo hacemos en línea recta, es la manera más eficiente. Y generalmente cuando vives en sociedad, en cualquier sociedad, se crean leyes. Las leyes complican la eficiencia de ir de A a B. ¿Por qué? Porque te ponen un semáforo. En unos países del mundo, el semáforo cuando está en rojo, de verdad significa rojo, es rojo y no lo puedo cruzar. En México, el rojo no es rojo. En México el rojo es, ay, es que voy sola en la noche y ay, soy mujer, mejor me paso. O, ay, es que esta vuelta no vienen coches, no manches, o es, habla la chilanga, güey, y te cruzas el alto, porque el rojo no es rojo. Y no es un mal genético, sino muy racional de los mexicanos, porque cuando cruzamos del otro lado, hasta que estamos en Chihuahua, tan cerquita de Estados Unidos, el rojo empieza a ser rojo para el mexicano, no me digan que andan cruzando los semáforos nada más así. Y todo tiene que ver porque ahí se cumplen las leyes. Entonces, yo creo que el tema de la corrupción no es de buenas personas, de buenas gentes, de políticos que me caen bien y con las mejores intenciones y con la más grande austeridad. Están increíbles, así me gusta que sean, pero de eso no se trata. Se trata de instituciones que no permitan que uno impunemente se salga con la suya en los usos en el uso de los recursos públicos. Es algo fundamental. Y luego, nada más para cerrar, me decía un jefe que tengo yo, le hizo así a mi libro, lo vio, me echó una mirada como, ay, qué inocente eres, ay, pobre, me hizo así. Y me dijo, entonces, ¿qué, Carolina? Mira, aquí le pongo, si quieres, 2018, fin de la historia, se acabó. Porque va a llegar quien es honesto. Y entonces le dije, no, claro que no. Y obviamente es una tristeza, pero no es tan sencillo. Yo sí creo que tendrán que venir muchos cambios en las leyes y muchas modificaciones en nuestras instituciones, pero sobre todo va a tener que venir un rechazo verdadero social a los corruptos. Porque se reciclan porque pueden, porque se van a los restaurantes a comer con sus amigos y nadie los interpela, porque nadie abuchea. Yo no estoy porque le peguen a los políticos que se roban el dinero ni que los abucheen, pero debería de ser incómodo ir por la vida sabiendo todo lo que te robaste. Pero aquí en México, lamentablemente, y con la historia de muchos años, podemos tener familias que hoy son conocidas como las más honorables, y puedo dar un ejemplo porque tenemos a los próceres de la corrupción, los que nos dieron en la matria. Por ejemplo, Miguel Alemán, un presidente que se hizo empresario y que se hizo de una televisora. Es escandaloso. Y sus hijos son vistos como los empresarios más non plus ultra, vámonos a subir a Interjet, qué bárbaro, qué visión. Pero todo ese dinero viene de la corrupción y ellos son los que plagan nuestras revistas de sociales, como si fuera un modelo de lo que debemos de aspirar a ser. Y es tristísimo. O Hank, los hijos Hank. Oye, qué exitosos, el de Tijuana y el empresario Carlos Hank Ron, ¿verdad? Ese es. Tiene unos relojes tan bonitos. Y bueno, son hijos de un maestro rural que se jactaba de decir, ¿cuál era la frase favorita del profe Hank? Político pobre es un político. No, pero un pobre político. Entonces, si nosotros como sociedad no empezamos a rechazar la corrupción de la manera en la que venga representada, no veo bien cómo vamos a poder cambiar como país. O sea, hay mucha tarea de los políticos, pero hay mucha más tarea de nosotros los ciudadanos. Y ya, porque nos echaron unas luces políticas. Bueno, termino con... ¿Era porque nos corrían?
Termino con un par de reflexiones. Primero, recuperar la idea que les quería decir de los 3 segmentos. ¿Por qué leer el libro? Porque lo que encuentran es auténtico. Es un esfuerzo de conversación entre 2 personas que se llevan bien, que están preocupadas por el tema y que me parece que conjugan distintas disciplinas. Caro es una comunicadora nata, yo tengo una obsesión con documentar y creo que vale la pena darle por eso una oportunidad al libro. Pero también por su propio contenido, porque creo que hay algo de innovación, porque van a encontrar a los personajes, porque van a recorrer la geografía del país, porque van a encontrar incluso datos inútiles para presumir en la siguiente carne asada, porque le metimos un poco también de folclore, de gastronomía, de referencias a las historias de las regiones, porque fuimos a buscar frases de los personajes para que también lo sintamos, y esto es súper importante, para que lo sintamos también parte de algo que sucede, distanciarse desde la supremacía moral de los corruptos, verlos nosotros desde arriba hacia abajo, alejarnos de ellos como si no fueran seres humanos, eso complica que podamos resolver el problema. Entonces van a entender también, creo, los personajes, los métodos, el folclore, el país, y es una oportunidad, insisto, para aprender hasta de otras cosas. Esas son buenas razones para leer el libro. Hasta ahí lo que tiene que ver con el libro. Déjenme retomar algunas cosas a partir de la última intervención de Caro que me parecen fascinantes. Cuando ella dice, de manera muy provocativa, hay personas que nadie tiene la culpa de ser hijo de quien es y nadie tiene la culpa tampoco de la cara que ponen. Nadie tiene culpa de la cara que tiene, sino de la cara que pone, se dice. Pero lo que trato de decir con esto es, hasta ahí todo bien. Nadie tiene la culpa de ser hijo de nadie. Nadie tiene culpa de que le hayan heredado un rostro, una fisonomía, ¿no? Pero la corrupción sí es un pacto de clase. No nos hagamos güeyes. La corrupción es esencialmente un pacto de clase. Porque nadie roba para andar con los pantalones rotos y para andar sin dinero. Se roba para pertenecer a la esfera alta económica. Se saquea para exhibirse, para ostentar, para traer ropas de marca, para ir a comprar a los malls, para tener inversiones. Y entonces, ¿en dónde se encuentran mis paisanos veracruzanos que saquean? Pues en las casas que tienen ahí en Texas, en Woodlands. Y ahí están las familias más honorables de Orizaba, los Haas 10 que tienen de una familia española que tiene 140 años de acumulación del capital. No me quiero meter con ese tema de la familia, el capital y la acumulación, pero también estaría bueno problematizarlo. Pero tienen 140 años defendiendo su abolengo y la impronta trabajadora que han logrado, bla, bla, bla. Pues en Woodlands están rodeados de vecinos ladrones y se salen a jugar el golf juntos y se callan. Entonces, no nos hagamos. Sí hay diferencias de corrupción, y esa es mi segunda reflexión, porque la corrupción también es un discurso ideológico. Y aquí yo difiero parcialmente de lo de Caro. Yo entiendo que hay una relación entre la pequeña corrupción y la gran corrupción, porque entonces todo el sistema de no respetar las normas es lo que permite que funcione el gran saqueo. Las pequeñas infracciones, normalizar las infracciones, etc. Pero mi matiz está en lo siguiente. Cuando yo digo que la corrupción es un discurso ideológico, a lo que me refiero es que cuando Peña Nieto dice nadie puede lanzar la primera piedra, lo que está diciendo es que una señora que pagó un moche para que atendieran antes a su hijo en el hospital es igualmente corrupta que él que recibió una casa de un contratista, y eso ni madre. Porque hasta entre los perros hay razas, y no es lo mismo meter la mano en el área chica que meter la mano en la mitad del campo. En una te marcan penalti y en la otra no. Entonces, el discurso ideológico de la corrupción nos desmoviliza. Nos hace, déjenme pasar otra idea, nos hace exactamente lo mismo que los colaboracionistas en los regímenes de opresión. Porque colaboramos con el opresor, sentimos que no tenemos las posibilidades de liberarnos de las cadenas. Yo no estoy invitando a nadie a que sea corrupto ni a que minimice los actos de corrupción bajos que ya escribí acá. Lo que digo es que tengamos un debate inteligente sobre las implicaciones de la corrupción
y sobre lo que significa. Dos cosas más para cerrar, Carito. No, espérate, punto al margen. Ah. Yo por pasarme el alto no tengo una casa en Washington ni un departamento en Miami, es decir, te entiendo. Sí. No somos iguales. Y finalmente dos ideas. La corrupción es un sistema vivo y aprende. Es inteligente. Y aunque ahora tenemos mucha emoción porque la estafa maestra y cómo fueron y demostraron y la teoría de redes, y hay mucha gente que está viendo cómo eso ahora nos va a revelar información, hay un chingo de gente que también está viendo cómo va a usar eso para su siguiente saqueo. Es un sistema vivo. Una de las cosas más tremendas de la corrupción es que nos invita a tomársela en serio. Yo por eso aplaudo así con extraordinaria energía este foro, porque tiene este diálogo que es mucho más social, tiene otra onda, porque trajo a los expertos, porque tiene una discusión sobre la persecución penal, porque tiene una cosa sobre el cine, porque esa es la única manera en la que le vamos a poder entrar a la corrupción y pegarle una mordida, para usar una palabra provocadora. Cuando se ha tratado de usar una sola herramienta, piensen en los casos italianos de la Operación Manos Limpias. La confrontación judicial de la corrupción contra los partidos de izquierda italianos a inicios de los 90s dejó como resultado a Berlusconi, porque a la naturaleza no le gusta el vacío. Y si no tenemos con qué sustituir a esos políticos corruptos, que yo no estoy pidiendo impunidad para ellos, lo que estoy diciendo es que pensemos complejamente, a la naturaleza no le gusta el vacío. A Italia le surgió Berlusconi y a Brasil le surgió Bolsonaro. Entonces, sí, necesitamos discutir la corrupción, necesitamos combatirla frontalmente, pero necesitamos también que otras personas se suben a la política, que otras personas decidan participar en los cargos públicos, porque si no, nos van a salir unos pinches populismos raros ahí, de los de veras, no de los que balbuceaba Peña Nieto, y la cosa se va a poner muy fea. Muchas gracias por su atención y si quieren abrimos al diálogo. Agradecemos a Carolina Rocha y Miguel Pulido por eso que han compartido con nosotros y pasamos, desafortunadamente por cuestión de tiempo de nuestros autores, tenemos unos cortos minutos para preguntas y respuestas. Podríamos pasar a 3 preguntas seguidas si les parece y después. No, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Perfecto. Bueno, adelante. Tienes razón, Agustín Basabe. Tienes razón. Yo sí te conozco. En lo que dices de que la corrupción se origina en el vértice del poder y que hay un abismo entre esa corrupción y la corrupción de la base de la pirámide social y que no se puede comparar, todo eso tiene razón. Pero hay que tomar en cuenta que el buen corrupto corrompe y en la medida en que corrompa a más gente es mejor corrupto. Y si se logra transminar la corrupción hacia abajo y lograr que le entren todos, entonces se vuelve casi imposible de erradicar. Es el caso de México. En mayor o menor medida, la corrupción beneficia casi a todos los mexicanos. Desde el político corrupto que se enriquece hasta el ambulante que se roba electricidad al diablito, el policía que muerde, el burócrata, pero también fenómenos de corrupción entre dos particulares que no pasan por la esfera del poder. El que vende un carro está mal, que sabe que está mal y lo vende caro y tranza al otro, la del changarro que da kilos de 900 gramos. En la medida en que se generaliza la corrupción se vuelve más difícil de erradicar, mucho más difícil de erradicar. Y eso es lo que han hecho en México. Lo que han hecho es que la transminan. Y la frase sacramental que usan muchos taxistas cuando tú les preguntas, oye, ¿y qué opinas de fulano? Pues es corrupto pero salpica, ¿no? Ese atenuante de que salpica es eso, pues, mientras más la repartas, más seguro estás de que no se te va a revertir. Entonces, si afecta a todos o casi todos, es bien difícil que suceda lo que tú quieres que suceda, lo que ustedes quieren que suceda, que todos queremos que suceda, que es que la gente repruebe al corrupto. Así empezó el combate a la mafia italiana en Sicilia, justamente convencer a la gente que no tenían que ir a saludar y aplaudir y a rendirles pleitesía a los capos,
mafiosos, de la mafia siciliana, sino que los tenían que ver mal, los tenían que reprobar, o por lo menos no acercárseles, o por lo menos no verlos con admiración. Pero para lograr eso tienes que romper ese cordón que va de arriba hacia abajo y demostrar que esos de arriba te están viendo la cara, los de abajo, y no están salpicando nada más que desgracia. Por eso digo, yo no he leído el libro, lo voy a leer, pero si eso es lo que ustedes hacen, mi respeto, felicidades, porque esa es la gran asignatura pendiente en México, es el gran desafío. Que el de abajo, que la gente, que el ciudadano común y corriente diga, ni más, tú ya no te voy a... A ver, Hank, tú hablabas de Hank Ron estuvo a punto de ganar aquí al lado la gubernatura de Baja California, y no inventó todos los votos, y no los compró todos tampoco. Hay admiración hacia ese hombre rico, poderoso, exitoso, no importa cómo, haya sido como haya sido, tiene mucha lana, ¿no? Entonces, ese es el punto. O sea, si logramos romper eso, esa conexión, creo que la vamos a librar. Y finalmente, nada más por lo de los partidos, de que cuando la democracia da alternancia y se sofistica la corrupción, aguas, porque ahí hay un problema que es la cartelización de los partidos. Cuando los partidos se ponen todos de acuerdo para repartirse el pastel y ya no hay competencia democrática, sino un oligopolio político, parece que hay democracia y parece que hay alternancia y parece que lo que hay es simplemente un acuerdo de élites para repartirse el poder que corrompe toda la democracia. Y es el caso de México y de muchos otros países. Gracias. No que necesites de mi apoyo moral en lo que dices, pero lo quiero dar traducido a mi español. Es que dices algo que es bien cierto, porque llevamos muchos años en México donde la movilidad social y la capacidad de aspirar a algo está obligada al narcotráfico, con las camisetas Lacoste, con los coches, o ser un político corrupto, porque también ahí hay movilidad social. En algún momento algo le pasó a este país, que la educación, que tener estos títulos ya no significaba nada, porque quizás sacaréis manejando un taxi, y no tiene nada de malo manejar un taxi, pero se quiebra los sueños, la aspiración. Un país que no sabe aspirar es un país que no está basado en el mérito, y eso es lo que nos ha destrozado la corrupción. Que por eso yo preguntaba, a ver, ¿quién es el valiente que va a responder? ¿En qué le hace daño a un país la corrupción? Porque todos la tienen. ¿Por qué dolerá tanto? No sé si tomamos. Y continuamos con la siguiente pregunta. Adelante. Efectivamente, yo creo que lo que dice Agustín sí es el libro. El libro, a diferencia de muchos de los retratos que hay en la prensa, en la opinión pública, en la opinión publicada coyuntural, aislados, el libro lo que sí hace es, al sistematizar a las caras, a los rostros de la corrupción, explica eso, que no es un fenómeno aislado, que no es una cosa que nos tocó por mala suerte, que no es una cosa que de generación espontánea. Qué mala generación de gobernadores nos tocó, no, sino que hubo una construcción sistemática de incentivos, de huecos, que ocasionó que este sea un país fundamentalmente donde la corrupción es parte del sistema político y en el que además se crece en la política. Pero hace poco, creo que ha habido varias formas que lo han dicho, pero hace poco una revista, fundamentalmente electrónica, de izquierda, digamos, socialista, se define de sí misma, pero puso, me parece, el dedo en la llaga, Jacobin se llama la revista, y la editorial se llamaba En contra de la anticorrupción, que es el nombre del encuentro que convoca Javier Corral y el gobierno del estado de Chihuahua. Decía, En contra de la anticorrupción. Decía, el discurso de la anticorrupción a donde nos está llevando es a cuestionar los casos aislados, las posibilidades concretas de la corrupción, y no cuestionarla como sistema, no solamente en el sentido en el tema de incentivos a cometer actos aislados de corrupción. Y por algo que decía Agustín ahorita y que creo que es el siguiente paso que tenemos que dar.
decía, la anticorrupción también es la ausencia del Estado. Por ejemplo, este es un país que recauda el 16% del Producto Interno Bruto en impuestos. Los países que menos recaudan en Latinoamérica están muy encima de eso. Si nos quisiéramos comparar con Dinamarca, con Noruega, con los países donde hay un estado de bienestar que iguala las oportunidades, que iguala el acceso a la educación, andaremos en los 40, 45%. Pero incluso Argentina, Brasil, que son países, Colombia, Chile, andan por encima del 20%. Toda la lógica de privilegios fiscales, Miguel es fundador, impulsor de Fundar, toda la lógica de privilegios fiscales, de subsidios al campo, que normalmente no vemos como casos de corrupción porque no hay una Casa Blanca, porque no hay una boda fifí, porque no hay un ejemplo, digamos, lo suficientemente mediático para identificar ahí que hay corrupción, pero todo el sistema económico desigual que está planteado en el Estado mexicano, tú propones un impuesto a los multimillonarios de este país como el impuesto a las grandes herencias, y los poderes fácticos tienen todos los incentivos para hacer sentir a los mexicanos un discurso de no, primero que combatan la corrupción y luego que propongan nuevos impuestos, cuando todos los impuestos que se aprueban miscelánea fiscal año tras año son contra las clases medias, contra las clases bajas, contra los coautivos. Cuando tú quieres ir contra los privilegios fiscales, contra cosas que modifiquen el sistema, es cuando se cierra el sistema, y incluso es capaz, es lo suficientemente cínico para invocar el discurso de la anticorrupción y que permanezca el status quo. Yo creo que el tema que tenemos que plantear es el cambio de modelo. No hay, persiguiendo corrupto por corrupto, posibilidad de cambiar este mapa anticorrupción que ustedes nos presentan. Sin seguro social, sin estado de bienestar, sin igualador de oportunidades, con programas, por ejemplo, mientras los partidos sigan concursando a ver cuál crea mejores clientelas políticas. ¿Por qué todos los programas sociales que nos proponen son para mayores de 18 años? O para estudiantes universitarios, o para adultos mayores, o para seguro rosa, o como se llama. Cuando toda la evidencia empírica te dice la vida de los seres humanos se define entre los 0 y 6 años. Su nutrición, sus capacidades psicológicas, todo su desarrollo mental está entre los 0 y los 6 años, donde puedes igualar oportunidades, donde puede invertir el Estado y hacer una gran diferencia entre los seres humanos, es entre los 0 y 6 años. Aún así, todos los políticos, todos los partidos están abocados a la clientela electoral. Creo que esos planteamientos de fondo son el agregado pues, que el libro, o que una continuación del libro podría proponer. A través de estos personajes y de lo que han hecho, de lo que han perpetuado, de su asociación con las televisoras, de asociación con los poderes fácticos, proponernos un relato de la corrupción que además agregue a esto de la generalización. Muchas gracias. Esa es la típica de más que una pregunta, yo tengo un comentario. Entonces, digo, igual tengo alguna reacción de precisión, pero tomamos otra pregunta y después hacemos un... ¿Alguna pregunta más? Por favor. Gracias. Una pregunta. No sé si ustedes qué es lo que puedan pensar. ¿Será que México es un país que no tiene memoria? ¿O es un país que ya se acostumbró a la corrupción? ¿O es un país que tiene miedo? ¿O qué es lo que le está pasando? Yo hace un momento en los paneles que hay aquí que se están desarrollando, decía, inclusive en el transcurso del día de ayer, en la primera conferencia yo les decía, México no tiene memoria porque durante la campaña presidencial, el presidente electo culpó a José Antonio Meade de haber participado en esto de las estafas maestras cuando fue secretario de Hacienda, cuando estuvo en Cedesol. A Ricardín Canallín también lo acusaron. Pero nadie recordó que Andrés Manuel por ahí fue artífice, o sea, durante el sexenio de Vicente Fox, incumplió con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una ejecutoria. Y nadie sabía, o no sé si, o sea, México aparte, yo creo que parece ser que no es un país de juristas, nadie recordaba que conforme a la ley de amparo anterior, la autoridad responsable que incumplía con una ejecutoria de amparo, en automático, si se trataba de alguien con fuero,
debía ser desaforado e inmediatamente, sin tocar baranda, pasar, ser procesado, sentenciado y condenado precisamente por el desacato a un mandato de la Constitución. Al pueblo de México se le olvidó el señor de las ligas, al pueblo de México se le olvidó que hubo un líder sindical que desfalcó al gremio minero que se fue a Canadá, que no sé por qué huyó, si el que nada debe, nada teme, y se le premia con ser senador. A una señora que es perseguida y acusada de secuestro y se le premia con ser senadora. Aún precisamente lo acaban ustedes de mencionar, a un ex jefe de gobierno que no aclaró todas las fallas de la línea 12 del metro y que se le va a premiar con ser canciller. A una no división de poderes, porque estamos volviendo al viejo PRI, al decir, ya tengo mayoría en el poder, y en automático estar diciendo el presidente electo, me voy a reunir con los senadores, con los diputados de Morena, y les voy a decir esto, esto, esto y esto, ¿sí? Con una gran inteligencia, o sea, con un gran artífice de convencer a una ministra en retiro que precisamente sabe, no creo que no tenga memoria la señora, de que precisamente lo que le acabo de comentar, el incumplimiento de la ejecutoria, que un ministro de la Corte elaboró un dictamen de desafuero, ¿sí?, que le permite ser o estar postulada a ser la próxima secretaria de Gobernación, y entonces decir, yo conozco cómo se mueve el aparato judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Andrés Manuel, no te preocupes, yo diría, porque el Poder Judicial ya es nuestro, yo lo conozco. Todavía quedan ministros de la vieja guardia, ministros de carrera judicial a los que puedo convencer. La verdad, habrá separación, o sea, en este próximo sexenio que vamos a vivir, habrá separación de poderes. Sí, te iba a grabar para sacar el siguiente libro, como todo el corrido que te recuento. Perdón. Perdón. Pero era el recuento con la pregunta inicial, ¿no? Que si creemos que México no tiene memoria. Sí tienes memoria. Tú sí tienes, sí. Y lenguaje de abogado. ¿Eres abogado? Sí. Ah, sí. Nos echó músculo. Mira, déjame contestar genuinamente. Pues yo creo que intuimos lo mismo, ¿no? Desde los puntos de preocupación que cada uno de ustedes tenga, el hecho de que estén aquí me hace suponer que son personas informadas, etcétera, pero ese no es el grueso del país. Efectivamente, una de las cosas que dice el libro es que tenemos poca memoria, y uno de las contribuciones que humildemente tratamos de hacer es poner otro formato para que haya memoria, ¿no? O sea, ponerlo sobre la mesa. Yo insisto, creo que la corrupción es un tema muy complejo, como muchos otros, y quiero regresar a esta idea para tratar de conectar sobre los planteamientos, y dejo que Caro cierre. Yo encuentro válgase lo reiterativo, encuentro extraordinario, porque precisamente su composición refleja que la corrupción es un problema complejo, que necesitamos este tipo de conversaciones a propósito de libros, etcétera, de películas. Necesitamos una discusión técnica. Me estoy repitiendo con lo que dije hace rato, porque no es con una sola vía como se va a solucionar. Segunda reflexión que a mí me gustaría poner otra vez sobre la mesa. El libro trata de ser una provocación para tener otras lecturas, eso está subyacente. Lectoras y lectores con buena gana, de buena fe, que nos crean, nos van a comprar el cuento de que necesitamos complejizar la discusión pública, que no nos espante, que no es un asunto de supremacía moral, que la corrupción y otros problemas del país no es un asunto de quién tiene la voluntad de veras y de acero. El libro les va a decir justo que hay un corte transversal a la clase política, y si somos auténticamente honestos, hay un corte transversal a distintas capas de la sociedad. El problema es tan serio que el primer paso es reconocer la complejidad.
hacer política en este país sin que en el costal del partido político en el que uno milite vengan bastantes indeseables es imposible. Y eso no hace a los políticos honestos políticos corruptos. Necesitamos complejizar las cosas, porque en serio, si nos ponemos desde la atalaya de la supremacía moral ciudadana de los impolutos, que es el pleito que yo tengo con muchos colegas, desde lo ciudadano todo se ve bien, dejen de inventar cosas ciudadanas, ya, que el Consejo Ciudadano de la no sé cuál, que esa, por favor, yo ya estoy, ya no me da la vida, a mí me invitan a cada consejo de participación de la no sé cuál, no, esos son simplismos, necesitamos muchas cosas, una conversación pública densa, un aparato público denso, una sociedad que sea capaz, que sea indulgente consigo misma, pero que al mismo tiempo sea valiente para trascender todas las porquerías que se ha hecho a sí misma, insisto. Esa sería mi reflexión. Y la mía, decirte que tienes mucha memoria, que ya me hubieras estado a la tuya para poder escribir más, pero fíjate, al escucharte me hiciste remitirme directamente a lo que estaba diciendo el diputado Álvarez Maínez, y tienes razón, de repente todos, porque todos tenemos filias y fobias, no lo podemos evitar. Entonces nos importan nuestros corruptos, los que nos caen regordos y los demás se nos olvidan. Y el asunto no son los arbolitos, o sea, este Duarte que no soporto, o los Ferragamo de Ángel Garnier, y pinche Bester, y todos los pinches que uno dice diario, porque la verdad es que eso sí nos ha provocado el país, la corrupción, pinche como palabra definitiva. No debemos de dejar de tener de vista que los casos particulares son solo el síntoma de los usos y abusos del poder en México. Y si no cambian esos usos y abusos, usos y costumbres o reglas del juego escrito y no escrito, porque muchas de ellas están escritas, no podemos aspirar a nada más. Y cuando nosotros nos referimos a la memoria, yo creo que nos referimos sobre todo a, en mi caso al menos, bueno, yo sé que yo no puedo cambiar las leyes. Y sé que las leyes no están haciendo nada, ¿verdad? Porque pues si no, ya estaría con más años de cárcel Duarte, aunque no soy abogado, pero quizás yo creo que eso sería lo idóneo. Pero lo que sí sé es que yo, como ciudadano, tengo una responsabilidad. Y la primera responsabilidad se llama el rechazo, porque cuando uno cambia, cuando tú cambias culturalmente, puedes provocar realmente cambios importantes. Y eso ocurrió a quienes sean un poco rupones como yo, sabrán que cuando eran chamacos y le jalabas los bigotes a un gato o le torcías la cola a un perro y te causaba gracia, nadie decía que eras el abusador de los animales y te subían un video Lady desgraciada matamascotas. Todo el mundo lo asimilaba, o tirabas una basura y estaba bien. Los chavos de hoy, quienes tienen hijos ahorita, saben que si se les ocurre aventar un chicle a la calle, su hijo les va a decir hasta de qué se van a morir, y no se atreven. Es decir, son tantos los ojos sociales que te dicen eso no es aceptable, que no es aceptable jalarle los bigotes a un gato, solo en intimidad, como yo lo hago en ese caso, ni tampoco es válido tirar basura. Pero eso no existía hace 30 años cuando yo era una chamaca, 40, no sé, 30. Es un cambio cultural, es lo que estoy diciendo, o que no quieras usar botellas de plástico. Son cambios culturales. Bueno, yo creo que lo mismo tendríamos que hacer con los corruptos. Que venga nuestro hijo y nos miente la madre de, le dijiste hola a ese señor corrupto, y que te dé vergüenza. No hemos llegado a ese punto, y a eso me refería yo con la memoria. Ahora, tú con tu memoria ya no saludas a ninguno de esos y te los tomas. Quizás es así, como Kiko. Muchas gracias. Bien, si ya no hay más preguntas, agradecemos con esto la participación de nuestros autores en este... ¿Puedo rápido? Adelante. Rapidísimo, me va a tomar en serio nada. Voy a hacer una pregunta. Y vamos a ver cómo está. Alce la mano el que quiera contestar. ¿Le decían el hermano incómodo o Mr. 10%? ¿Quién era? ¿Quién? Pero alcen la mano, no sean tímidos, la participación ciudadana es... Bueno, esa ya la quemé. Pero alcen la mano, para que la puedan... Tenía una casota que le decían la colina del perro.
López Portillo es. Un aplauso. Ahora verán por qué un aplauso. Se ganó una taza que vengo cargando desde la chilanga Ciudad de México, la taza de la corrupción. Ahí va la otra. A sus amigos con los que hizo negocios les decían los tan prontistas, porque tan pronto llegaban al gobierno se hacían ricos. También era el cachorro de la revolución. Ya les di otra pista. López Portillo. No. Miguel Alemán. No. Miguel Alemán. Miguel Alemán. Bueno, ya se ganaron las 2 tazas que vengo pagando. Muchas gracias por haber venido. Compren el libro, porque si no, no me preparan lo de las tazas. A finales del año pasado, en 2017, traté en un tuit viendo, ya no me acuerdo ni qué caso de corrupción estaba yo leyendo en el periódico, y dije, es que esto es anormal, o sea, México es un mapa de la impunidad. Y entonces me acuerdo que agarré con pésimas técnicas, porque no soy tan buena para las cosas millennials, tomé un mapa de México y empecé a escribir con colores gobernadores prófugos o gobernadores no castigados o casos de corrupción muy connotadas que todos llevaban al tema de la impunidad. Yo creo que porque el caso de Duarte en Veracruz te habla de una persona que deja el término de lo cleptómano y la cleptocracia completamente opacada, que lleva los niveles de corrupción a los criminales, al terreno de lo criminal, de lo homicida. Cuando te empiezas a enterar de casos en que la medicina fue intercambiada por agua para niños del cáncer, cuando te haces esta imagen de un tipo que tiene gula de robarse hasta el dinero que hay en los cajones. No hubo un dinero público que no quisiera tocar. O sea, no solamente buscó hacerse rico pactando con empresas, con el clásico moche, sino que dejó las arcas vacías, dejó completamente endeudada a una sociedad y además en un estado donde la muerte es la definición, donde murieron tantos periodistas. Entonces yo creo que el caso de Duarte es muy emblemático y además que lo detuvieron en un avión con muchos millones de pesos, si bien recuerdo. Entonces, no puedes tener la buena voluntad de una persona si no tienes instituciones y leyes que respalden este esfuerzo. Entonces, por más que exista un gobernador muy vocal como Corral diciendo hay que irlo a buscar al Paso, si no se mueve el andamiaje institucional, todo va a seguir igual. Si puede regresar, no sé, si hubieran ganado el PRI, hubiera regresado al gabinete, pues si les ganó las campañas, ¿no? Entonces, ese es el problema, que no es un tema lineal y de buenas personas, es un tema de instituciones que tienen que entretejerse y también de sociedad, que ya no lo toleremos.